Bueno, es un real honor para mí presentar a mi amigo Darío López aquí, pata, como dicen los peruanos, ¿no? Amigo muy querido. Y ahora, pues, Darío nos da la oportunidad de reflexionar, como lo hicimos ayer, en torno al Espíritu Santo. Darío es graduado del Oxford Center for Mission Studies de Inglaterra y ha trabajado en muchas esferas de conversación, en la plaza pública. Tiene mucho que enseñarnos en el diálogo de los creyentes ahí en la vida real, ¿no? Y es pentecostal, como él lo mencionó ayer, ¿no? De las iglesias de Dios en Perú, Iglesia de Dios del Evangelio Completo, IDEC, se conocen aquí en Guatemala, ¿sí? Así que, sin más preámbulos, por favor, ven aquí, Darío, y que el Señor te use. Vamos a orar por Darío y déjate el tiempo ahí. Listo. Señor, queremos dedicarte este tiempo, que tu Espíritu obre y nos hable a través de lo que has puesto en el corazón de Darío. Bendícelo, te rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Buenos días, amados hermanos y hermanas en el Señor. Muchas gracias por las canciones que tienen que ver con el Espíritu del Señor. Para un pentecostal, como es mi caso, no es raro cantar acerca del Espíritu, hablar acerca del Espíritu. Lo raro es sí hablar de la acción del Espíritu en realidades fuera del marco eclesial o de la dimensión religiosa de la vida. El día de ayer estuvimos dialogando sobre la libertad del espíritu. Mencioné que un tema poco trajinado, poco trabajado en las iglesias evangélicas que casi mayoritariamente restringen o limitan o confinan la obra del espíritu al marco eclesiástico y no salen de ahí necesariamente. Y decía que las preguntas que uno podría hacerse es si acaso el Espíritu Santo está atado a nuestra teología o a nuestra comprensión que tenemos acerca de su acción en la historia, o si nosotros podemos encasillar al Espíritu Santo dentro de la liturgia de las iglesias y solamente soltarlo cada vez que pensamos que hay que hacerlo. Conectando lo de ayer con lo de hoy, el tema de hoy es el Espíritu y la iglesia. Entre otras cosas, me pregunto, por ejemplo, ¿qué sería de la iglesia sin la presencia movilizadora y transformadora del Espíritu? ¿Qué sería de la vocación y el destino de la iglesia como sal de la tierra y como luz del mundo sin la presencia del Espíritu? ¿Qué sería de la iglesia como olor fragante, según San Pablo, o como cartas abiertas a ser leídas por todo el mundo sin la presencia vivificadora y transformadora del Espíritu de vida? ¿Qué sería de la iglesia como la nueva humanidad de Jesucristo sin la presencia activa del Espíritu Santo movilizándola en todas las dimensiones de la vida humana? ¿Qué sería de la vida de la iglesia si el Espíritu no acompaña su trajinar y su compromiso en las diversas realidades en las que la iglesia está inmersa? ¿Qué sería de la iglesia sin el Espíritu? Y justamente esta mañana yo quisiera concentrarme en base a esa pregunta. ¿Qué sería de la vida de la iglesia? ¿Un aparato religioso más? ¿Al servicio de intereses mezquinos? ¿Justificador y legitimadora de realidades de opresión y de violencia? ¿Qué sería de la iglesia si el Espíritu Santo no acompañase en el día a día en el cumplimiento de su vocación histórica? Comienzo entonces. La iglesia, la comunidad mesiánica, la comunidad del Rey, tiene el sello del Espíritu. Vive y bebe del Espíritu y peregrina en la historia empoderada por el Espíritu de vida que cataliza su misión y ensancha el horizonte de la misma. La iglesia es un edificio bien coordinado, un templo santo en el Señor, morada de Dios en espíritu, diría Pablo en Efesios, y la casa de Dios, según 1 Timoteo.
De la iglesia como una nueva creación operada por el Espíritu, se afirma que es el pueblo del Espíritu. Lo es tanto por la presencia del Espíritu en su interior como por el hecho de que en su origen está la obra del Espíritu Santo. La iglesia como comunidad liberadora y liberada descansa en el Espíritu, es impulsada por el Espíritu y está insertada en marcos históricos concretos como señal visible de la presencia activa de Dios en la historia. Noten que siempre voy a insistir en eso, la presencia activa de Dios en la historia, y su presencia no se limita a la iglesia o a las iglesias. Es el pueblo del Espíritu cuyo peregrinaje está acompañada de señales, maravillas y prodigios, de acuerdo a Hechos, es decir, sanidad de enfermos, liberación de posesos, conversión de personas, transformación social y política, comunidades de discípulos cuya composición social va a contracorriente de las sociedades patriarcales y estamentales de todos los tiempos. Por lo menos así se presenta la iglesia en Hechos y en las cartas paulinas. Teniendo en cuenta esta perspectiva acerca de la iglesia como una comunidad liberadora, jalonada por el Espíritu, el abordaje al tema planteado, el Espíritu y la iglesia, descansará en una lectura contextual, por supuesto, rápida, del libro de los Hechos y de la carta a los Efesios. No será, por supuesto, un examen exhaustivo o detallado de estos documentos, sino un conjunto de propuestas orientadas a modelar la construcción de iglesias más comprometidas con la misión integral en sus contextos específicos de servicio a Dios y al prójimo. ¿Cómo descubrí este asunto de la misión integral? No solamente por la presencia e influencia de la fraternidad teológica. Ahí conocí al profesor David Suazo hace muchos años, y ayer expresé que cuando yo recién balbuceaba teología, ya David Suazo era muy conocido en América Latina. Así que con personas como él fui aprendiendo lo que la misión integral era y es. Pero la aprendí también con las preguntas que me hacían las hermanas de mi congregación. Yo soy pastor de una iglesia pentecostal popular en el sur de Lima, y la mayoría de los miembros son mujeres, y dentro de esas mujeres hay lideresas sociales, mujeres que están comprometidas con acciones de lucha contra la pobreza en los lugares donde ellas viven. Son mujeres que piensan, y cuando te preguntan, no te preguntan qué van a comer mañana, te preguntan cosas que tienen que ver con el día a día de las violencias que ellas sufren. Ahí fui aprendiendo lo que significa la misión integral y cómo vivir y cómo hacer la misión integral. Y ahí también fui aprendiendo lo que la fraternidad teológica se planteó como desafío hace muchos años: cómo popularizar el pensamiento teológico de la FTL. O sea, cómo hacerla digerible, cómo hacerla potable al pueblo que no conoce los grandes teólogos, pero sí hace teología. Porque todos los creyentes, sin excepción, hacen teología, por supuesto. A lo largo de este libro de Hechos, se nota que el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Hay un libro muy bonito de Leslie Newbigin, La Casa de Dios, La Familia de Dios. Debe estar en la biblioteca del CETECA, supongo. Es un libro lindo que habla acerca del Espíritu. Se corrobora que si bien el Espíritu Santo puede ser el último artículo del credo, en el Nuevo Testamento es el primer hecho de la experiencia cristiana. Más exactamente, se puede afirmar que la presencia del Espíritu Santo es lo que constituye a la iglesia. Desde el inicio, luego de la experiencia de Pentecostés, la persona y la acción del Espíritu va modelando la vida y misión de la naciente comunidad cristiana. No se exagera entonces si se sostiene que cuando el Señor resucitado dictó la comisión apostólica para la iglesia y le dio el poder para su misión, el corazón del acto mediante el cual se concedió poder fue el Espíritu Santo. De la lectura de Hechos se deriva que en varios momentos del relato Lucas presenta un sumario en el que traza rasgos característicos de la comunidad de discípulos como una comunidad llena del Espíritu. Los 4 primeros sumarios tratan sobre la iglesia en Jerusalén, en el 2, en el 4, en el 5, 2 veces. Y los otros sumarios dan cuenta de los cambios que se fueron operando en la composición social de la iglesia cuando se expandió a otras realidades sociales, culturales y religiosas. Capítulos 6, 9, 12, 16, 19 y 28. Todos estos sumarios, sin excepción, son una suerte de parada en la que se marcan las transiciones en el relato e indican una pausa para que el lector se detenga y comprenda el sentido de lo que se está contando o narrando. Acá hago una precisión.
Lucas es el único de los autores de los evangelios que nos dice cuáles fueron las fuentes orales y escritas primarias a las que él consultó. No lo dice Marcos, no lo dice Mateo, no lo dice Juan. De manera que todo lo que Lucas escribe es muy importante. No hay desperdicio en lo que Lucas dice. Cada cosa que Lucas dice es muy importante porque va hilvanando la comprensión teológica que Lucas tiene de Jesús y de la naciente iglesia. Por eso nada en Lucas es un desperdicio. Siempre es importante tener en cuenta porque Lucas ha investigado, ha procesado, ha escrito y ha consultado otros documentos sobre Jesús que ya estaban circulando en ese tiempo, tal vez el Evangelio de Marcos y probablemente lo que se conoce, si acaso existió, la fuente Q y la fuente L, de la que Lucas probablemente obtuvo material que no está en los Evangelios. De estos varios sumarios que Lucas registra para delinear las características de la comunidad de discípulos como pueblo del Espíritu, se analizará con cierto detalle Hechos 2, 42, 47. Acerca de este sumario o resumen, se afirma que describe los efectos de Pentecostés ofreciéndonos un hermoso retrato de una iglesia llena del Espíritu y que registra los 4 elementos de la práctica religiosa de la iglesia cristiana. Otra salvedad. El pentecostal lee Hechos 2 hasta el versículo 14 y ahí se queda. El reformado o el presbiteriano le encanta a partir del 15 hasta el 40, porque es una excelente exposición cristológica para explicar lo que ha pasado. El menonita se queda con los versículos 41 hasta el final. El asunto es que hay que ver todo el capítulo 2 como un todo, porque la primera parte describe el descenso del Espíritu el día de Pentecostés. La segunda parte es la explicación teológica de lo que ha pasado. Y no es como se dice que el pentecostal explica la experiencia por experiencia. No, acá Pedro le explica con teología muy cristológica, explica lo que ha ocurrido. Y la tercera parte describe qué es entonces una iglesia llena del Espíritu, que no necesariamente es una iglesia pentecostal. Entonces, acá va lo que me importa a mí señalar. Este sumario presenta un cuadro ideal de una nueva comunidad regocijándose en el perdón de pecados y el don del Espíritu. La comunidad, la fraternidad apostólica, se constituyó sobre la base de la enseñanza apostólica. Esta enseñanza tenía autoridad porque era la enseñanza del Señor comunicada a través de los apóstoles en el poder del Espíritu. Cada palabra o frase que se utiliza en este sumario tiene la intención de subrayar cómo era la vida interna y cómo era el rostro público de la comunidad de discípulos en un contexto en el que desde la estructura de poder religiosa se intentaba frenar su avance misionero. De este y de los otros sumarios se puede afirmar que Lucas describe las señales de una iglesia llena del Espíritu, de la comunidad pentecostal o de una coinonía, una participación común del Espíritu Santo. Una de las características fue la perseverancia en la enseñanza de los apóstoles, es decir, la presencia del Espíritu se tradujo en un verdadero despertar teológico en toda la comunidad. Sin embargo, no se tiene que perder de vista que buena parte del contenido de la enseñanza apostólica era la narración y repetición de los hechos y dichos de Jesús a quien los nuevos conversos no habían podido escuchar personalmente. Más adelante, cuando se da cuenta del avance misionero de la iglesia en medio de las dificultades que comenzaron a presentarse, se subraya lo mismo en el capítulo 5. Esto indica que los discípulos comprendieron que la perseverancia en la doctrina apostólica era esencial para la adoración y el servicio al Señor y al prójimo. Lo mismo se le recordó a los nuevos discípulos y a las iglesias que se fueron estableciendo posteriormente en el mundo no judío. Pablo le recordó a Timoteo que guarde el buen depósito y tanto a Timoteo como a Tito le recordó que sigan la sana doctrina. Y a los discípulos de Corinto le recordó lo que él mismo había recibido y le habían enseñado. La transmisión de la doctrina de los apóstoles y la perseverancia en ella fue fundamental entonces para la primera generación cristiana, como tiene que ser fundamental para los discípulos de este tiempo que viven en sociedades multiculturales, multiétnicas, multilingües y pluralmente religiosas. En tal sentido, siempre será bueno recordar que cualquiera sea la realidad en la que nos encontremos, una iglesia llena del Espíritu es una iglesia neotestamentaria en el sentido que estudia la enseñanza del Nuevo Testamento y se somete a ellas.
A mí me parece esto muy importante. Hace algunos años, un amigo me dijo, entre broma y burla, me dijo, el pentecostal no piensa. Yo dije, ¿estás seguro? Sí, me dijo, el pentecostal no piensa, solamente experimenta, siente para vivir. Le dije, muy bien. Entonces, dije, muy bien, como me ha dicho que el pentecostal no piensa, le voy a responder, pues le voy a responder escribiendo. Entonces escribí el libro La misión liberadora de Jesús. Le dije, muy bien, pero como me ha dicho pentecostal, entonces escribí el libro El nuevo rostro del pentecostalismo, luego escribí La fiesta del Espíritu, luego pentecostalismo y misión integral, y luego la política del Espíritu. Le fui respondiendo que en efecto el pentecostal promedio tal vez no piense, pero hay pentecostales que sí pensamos la fe. Y la pensamos desde nuestra realidad y respondemos de esa realidad. Por eso a mí me parece importante lo que en este sumario se subraya. El hecho de que una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que tiene que aprender a estudiar el Nuevo Testamento y toda la Biblia y tiene que aprender a reflexionar teológicamente acerca de su identidad como pueblo de Dios y de su misión en los marcos temporales en los que se encuentra. Yo no creo que exagero si digo que lo que hace falta, eso hace muchos años, lo dijo la FTL en su primer encuentro en Cochabamba, 1970, el púlpito evangélico está en crisis. Y ahora yo diría que eso es mucho más agudo todavía, porque se predican charlas motivacionales, pero no la Biblia. Y no nos encaran. Y no nos dicen cómo es que debemos ser, de acuerdo a lo que en el Nuevo Testamento se enseña. Ojalá que yo esté terriblemente equivocado. Me parece a mí que eso es lo que está faltando justamente, estudiar, como lo hizo la primera generación cristiana, estudiar y pasar el tiempo estudiando la palabra de Dios, porque es el Espíritu que nos habla a través de la palabra. Y es el Espíritu el que nos impulsa a cumplir con la misión, es a través de esa palabra que nos ha sido dejada. Y es bueno que en el CETECA, ¿no es cierto?, se reflexione teológicamente y se haga. Yo estuve un ratito ahí entre broma y otras cosas en la clase de maestría de mi amigo David Suazo. Yo me divierto cuando me pregunta y cuando respondo, ¿no? Porque para mí es como dice este teólogo brasileño, la teología como juego, Rubén Alves, ¿no? O sea, hay que ver la teología como un juego, pero un juego de intereses y un juego de compromisos. Un juego que nos invita a jugar como Dios juega también con nosotros. Porque el Dios en el cual creemos es un Dios que se divierte. Yo estoy seguro que si Dios estuviera con nosotros, iría a un estadio de fútbol a ver un partido de fútbol. Y se comería todas las tortillas posibles con todos los ingredientes posibles. Pues es el Dios en el cual creemos. Es el Dios de la vida, es el Dios que nos insufla vida y que nos invita a celebrar la vida. Y eso es lo que aprende uno cuando estudia, por supuesto, el Nuevo Testamento. Ayer me invitaron pollo campero y la primera pregunta que yo me hice fue, es pollo campero, pero ahora ofrecen hamburguesas, ofrecen un montón de cosas, pues ya no es el pollo campero que yo conocí. Pero claro, está respondiendo a un público, ¿no es cierto? A un público habituado a la comida rápida. Me dije, muy bien. Pedí pollo campero con frijoles negros y tortillas. Entonces, deshilaché un poco el pollo, agarré la tortilla, le eché el frijol, le puse el pollo y me hice mi taco. Y yo creo que Jesús hubiera hecho algo parecido, pues Jesús era alguien del pueblo y era Galileo. Así que no crean ustedes que Jesús era esos, en el pueblo decimos pitucos, esos que, no, era alguien del pueblo. Y uno aprende eso cuando lee la Biblia. ¿Ustedes no se imaginan a Jesús en la boda de Caná bailando? Yo creo que sí bailó. La otra característica distintiva de una iglesia llena del Espíritu fue la comunión que les permitía experimentar un profundo sentido de unidad en el Espíritu. Es decir, el Espíritu creó nuevas relaciones en el cuerpo de Cristo. Esta coinonía en el Espíritu se expresaba en la ayuda mutua en la cual manifestaban la solidaridad y generosidad cristiana y se visibilizaba no solo en forma corporativa, sino también en el compromiso de discípulos como Bernabé. Tiene que ser así porque una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que ama, que se preocupa por los demás y que comparte con ellos. Queda claro, por tanto, que coinonía es compañerismo, sí, pero también es solidaridad
y compartimiento de sentimientos, de bienes y de acciones. Y esto es muy importante. No estoy yo hablando de que de cuando en cuando hay que tener en la iglesia el kilo de amor o de cuando en cuando llevar víveres a las personas pobres y desposeídas, sino de esa solidaridad y generosidad que en el día a día uno la va haciendo y va creciendo en amor y en gracia y en don del Espíritu. Esa iglesia era así. Es interesante el ejemplo de Bernabé, ¿no es cierto? Muy diferente al de Ananías y de Zafira. Pero es justamente el espíritu de vida que nos impulsa a ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestros dones, con todo lo que tenemos. Y la generosidad y la solidaridad deberían ser dos marcas distintivas de la iglesia como la nueva humanidad en Jesucristo. La forma festiva, cómo celebraban sus reuniones comunitarias, fue también otra de las características fundamentales de una comunidad de discípulos llena del Espíritu. Habían comprendido que en una comunidad llena del Espíritu la adoración al Señor tenía que darse en un ambiente de fiesta y de compañerismo. Esto explica por qué dentro de la comunidad de discípulos hubo un espíritu de alegría intensa y sincera, así como una generosidad espontánea y concreta. Una alegría que los condujo a proclamar las buenas nuevas del reino de Dios en una realidad histórica particular y una generosidad que los condujo a preocuparse por las necesidades materiales del prójimo. Así tienen que ser las reuniones de las iglesias en todas las realidades sociales y culturales en las que se encuentran, porque en el culto se celebra la presencia del Dios de la vida y se afirma la naturaleza de la iglesia como una sociedad alternativa a la sociedad circundante. Entonces, velorios o cultos, velorios o fiesta, velorios o alegría. Y claro, uno tiene muchas maneras de expresar la alegría, ¿no es cierto? No es ruido estridente, pero de alguna manera, cuando el Espíritu del Señor está presente en la vida de la iglesia, nos invita. Yo creo que es necesario que aprendamos a hacer teología del cuerpo y teología del movimiento. Para decir, bueno, eso es pues lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Cuando yo he visitado las iglesias del Caribe, es interesante, ¿no? El caribeño agarra dos palitos y apenas los toca, el caribeño de manera instintiva empieza a moverse. Toda su sangre afro le sale por ahí instintivamente. Teología del cuerpo, presencia del Espíritu que nos invita a la vida, a celebrar la vida. En medio de las miserias y de la opresión, uno tiene que aprender a celebrar la vida. Y a celebrar la vida con los otros crucificados de nuestros países. Y aprender a amar a Dios en esa realidad. Así era la iglesia, esa primera iglesia. La otra característica fue la práctica de una oración personal y comunitaria que explicaba su vitalidad espiritual. La iglesia había descubierto que la oración era una de las bases sobre las cuales se asentaba la comunión cristiana y el testimonio público. Los discípulos sabían que si oraban, Dios les iba a responder. David Suazo, Pedro Arana, nuestro amigo común, que es un pastor presbiteriano, él dice así: orar es peligroso porque Dios escucha. Yo te diría, cantar es peligroso porque Dios escucha. Y fíjense, orar es peligroso porque Dios responde, escucha. Esta iglesia, ¿recuerdan ustedes el capítulo 4? Cuando habían amenazado a Pedro y a Juan, ellos van y buscan a la comunidad y la comunidad entiende que la amenaza no solamente es para Pedro y Juan, sino para todos. Entonces elevan una hermosa oración y le piden a Dios no que les envíe ángeles, sino que les ayude a tener valentía, coraje para responder al momento. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Un terremoto. Tembló nuevamente todo y fueron y siguieron predicando. A eso me refiero cuando digo orar es peligroso porque Dios responde. La consecuencia de esa oración fue la prisión de Pedro, el martirio de Esteban, la muerte de Santiago. Así que orar es peligroso porque Dios responde. Pues no por eso hay que dejar de orar, ¿no es cierto? En este pasaje se subraya también que los discípulos comprendieron que en una iglesia llena del Espíritu, la tarea de proclamar la buena nueva de salvación era consustancial a su identidad como pueblo de Dios en misión. Es decir,
No se trataba de una actividad ocasional o esporádica, lo que explica por qué cuando se lee los Hechos se nota que su crecimiento numérico fue continuo y creciente. No había ahí ninguna estrategia de crecimiento, en absoluto. La tarea de los discípulos consistía en proclamar las buenas nuevas de salvación acompañada de maravillas, señales y prodigios. Así Dios validaba su presencia. Era el Señor quien añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos, como se subraya en el capítulo 2. Y fue así porque el Espíritu de Dios es un espíritu misionero. La iglesia que Él crea, por lo tanto, es una iglesia comprometida con la misión de Dios en el mundo. Y cuando uno entiende eso, se olvida de esa cuestión de que qué es primero, la proclamación verbal o el servicio al prójimo. No hay ni primero ni segundo, todo lo tenemos. Que hace años yo estaba en el sur del Perú y en el lago Titicaca, que es un lago que une a Perú y Bolivia, se había rebasado y había inundado varias viviendas, y entonces un pastor estaba con la iglesia y estaban discutiendo qué era lo primero en ese momento. Era llevarle un folleto o llevarle pan. Discusiones ociosas, ¿no es cierto? Cuando lo primero era evidente, o sea, llevarle pan, frazadas, a auxiliar al prójimo, no llevarle un folleto, porque la manera como la iglesia evangeliza es múltiple y diversa. Y Hechos nos enseña que se evangeliza con la vida, con el estilo de vida. Hay un libro muy bonito que debe estar en la biblioteca del CETEC, espero que esté, La expansión espontánea de la iglesia, de Roland Allen. Roland Allen dice que en el Nuevo Testamento uno no descubre ninguna urgencia, ningún llamado a que evangelicen. La iglesia simplemente evangelizaba. Y Michael Green, en su libro muy bonito, La evangelización en la iglesia primitiva, dice que las mejores evangelistas en los 3 primeros siglos eran las mujeres. Y yo me puse a pensar, claro, pues, ¿qué mujer no habla? Hasta la mujer más tímida habla. Entonces, Green dice que las primeras mujeres cristianas en los lavaderos, en el mercado, en la vida pública hablaban. Eran las mejores comunicadoras del evangelio. Y claro, cuando dice muy bien, en las iglesias evangélicas el 70% más son mujeres. Así que eso no es y no debería ser una casualidad tampoco. Son buenas evangelistas. Mi mamá era vendedora ambulante en un mercado, en una calle en Lima. No sabía leer ni escribir, pero evangelizaba. Su lugar de trabajo era el lugar donde ella hablaba del Señor. Un día llegó feliz, me dijo, se convirtió la dueña de un restaurante chino. Y en efecto, ella le había hablado, y esta dueña de un restaurante chino. En el Perú la comida china es muy rica, en serio, muy única. Pues una fusión de lo andino con lo afro, lo oriental, una maravilla. Pero no, todavía no tengo hambre, así que… Pero fíjense, pero es muy interesante notar cómo el Señor va utilizando diversos instrumentos humanos para que la iglesia avance. Muy bien. Cuando el Espíritu está presente y jalona la misión de la iglesia, la comunidad mesiánica tiene una presencia relevante en el contexto en el cual está situada. Como señal y signo de la acción salvífica de Dios en la historia, la espiritualidad de esa iglesia llena del Espíritu, jalonada por el Espíritu de vida, tendrá una incidencia pública concreta en beneficio del bien común y de la justicia, porque será una espiritualidad que aterriza en el contexto y que actúa solidariamente para servir a todo lo humano y a todos los humanos. Yo sonrío cuando a veces algún vecino de la iglesia pasa y me dice, padre, buenos días, padre, buenas tardes. Porque lo que a mí me importa no es que me digan pastor o padre, lo que me importa es que el vecino sabe que hay una figura religiosa en el barrio al cual él o ella puede recurrir en algún momento. Y a mí me parece esto muy importante. Se incide no solamente hablando, sino siendo capaz de vivir la fe que uno proclama o que uno predica. Mi casa está como a 12 cuadras de la iglesia donde soy pastor, y a veces salgo de casa y se para una moto, me dice, pastor, ¿va a la iglesia? Le llevo. Yo le quedo mirando, pero digo, pero yo no lo conozco. Pero no, pastor, suba, yo le llevo. Pero siempre les pago, le digo, porque el obrero es digno de un salario. Pero fíjense, para mí muy importante que la gente de mi barrio me conoce, aunque yo no los conozco a ellos. Me conoce como el pastor de la iglesia Monte Sinaí,
pero me conoce además como el pastor que tiene un programa social en la iglesia, que tiene un jardín para niños y que ha servido a mucha gente y que sirve a mucha gente. A eso me refiero cuando expreso que una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que, sin proponérselo necesariamente, tiene incidencia pública y hace incidencia pública a través de los miembros de la iglesia. En el poco tiempo que nos queda, daremos rápidamente sobre Efesios. La carta a los Efesios es uno de los documentos más bellos del Nuevo Testamento, cuyo contenido tiene una vigencia extraordinaria para todas las épocas, particularmente por su presentación de la iglesia como una realidad alternativa a la sociedad circundante o una nueva humanidad en Jesucristo. Me ahorro varias cosas y les leo esto. Uno de los temas clave de esta carta, relacionadas con la presencia del Espíritu en la vida de los creyentes, Pablo la enfatiza con estas palabras: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia. El Espíritu es el sello de nuestra pertenencia a Dios y el cuerpo de Cristo, la iglesia. El Espíritu patentiza y visibiliza que formamos parte de una nueva humanidad convocada para dar testimonio de la presencia liberadora de Dios en la historia. De acuerdo a Pablo, el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el Hijo tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y el Espíritu es la garantía de que pertenecemos a Dios y nos acompaña en nuestro peregrinaje como hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De manera que, como pueblo del Espíritu, nuestra vocación en la historia es proclamar con palabras y con la vida la salvación en Cristo. Una salvación que reorienta la vida y la pone al servicio de Dios y del prójimo. El Espíritu es además la persona de la Trinidad que nos acoge e invita a formar parte de la comunidad mesiánica, la iglesia, cuerpo de Cristo, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. En este bello pasaje trinitario se reitera la comunión del Dios Trino y Uno actuando para nuestra salvación, y se enfatiza el papel del Espíritu como el que nos acoge para ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De manera que una iglesia jalonada por el Espíritu sabe reconocer la presencia del Espíritu Santo tanto en el anuncio del Evangelio como en las consecuencias de este anuncio, la conversión de personas y su ingreso al cuerpo de Cristo. Pablo en esta carta acentúa también que la iglesia, como morada de Dios en el Espíritu, tiene una vocación, identidad y destino histórico ineludible. Es signo y señal de la presencia de Dios en marcos históricos concretos, y como tal tiene la exigencia de visibilizar el propósito salvífico de Dios en todas las dimensiones de la vida humana. La vida en el Espíritu o la obediencia cristiana, por tanto, no se limita ni se confina al terreno religioso, sino que abarca todas las dimensiones de la vida. Es en la historia donde la iglesia tiene que expresar públicamente que su mensaje es un mensaje de vida, justicia y paz, antes que un mensaje de muerte, injusticia y violencia. La vida en el Espíritu, entonces, no es un llamado a la inacción o a airarse de la realidad, sino un llamado a comprometerse con la restauración de todas las cosas. Se trata de un compromiso que se visibiliza cuando se anuncia las buenas nuevas de paz a todas las personas, tanto las que están lejos como las que están cerca, porque la comunidad mesiánica, la iglesia, es una comunidad acogedora, aceptante, liberadora, en la que todos son bienvenidos y todos son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el Espíritu, es el Espíritu, según Pablo, quien nos fortalece para que, arraigados y cimentados en su amor, seamos plenamente capaces de dar cuenta de nuestra pertenencia al pueblo de Dios y seamos embajadores competentes de su gracia en la realidad histórica en la que estamos situados. Una tarea siempre pendiente e inacabada que demande a los creyentes que sean luz en el Señor, porque la exigencia permanente es andar como hijos de luz, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. De acuerdo a Pablo, se trata de un estilo de vida que indica que los creyentes andan no como necios, sino como sabios, es decir, están llamados a ser íntegros en todas las veredas de la vida. El Espíritu es también quien revela el misterio de la acción de Dios en la historia para conformar mediante Cristo una nueva humanidad en la que desaparecen todas las barreras sociales y culturales que dividen a las personas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo enfatiza claramente esta realidad, un misterio escondido de los siglos en Dios, pero que ahora es revelado, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. La iglesia, por tanto, como morada de Dios en el Espíritu, visibiliza esa realidad, el cuerpo de Cristo como una nueva humanidad en la que todos son bienvenidos, acogidos para ser templo santo en el Señor. La vida en el Espíritu, según
Pablo exige también preservar la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia, porque todos los miembros tienen un mismo espíritu. Para Pablo, guardar la unidad visibiliza nuestra vocación en la historia. Os ruego que andéis como os digno de la vocación con que fuiste llamados. Guardar la unidad es una exigencia continua en las sociedades acostumbradas a las divisiones, las peleas y la competencia feroz para enseñorearse sobre los demás. ¿Te acuerdas, Pablo? Cada miembro del cuerpo de Cristo recibe de parte de Dios un don, no para competir o para vanagloriarse, sino para ponerlo al servicio de toda la comunidad de discípulos. La intención de la diversidad de dones es que todo el cuerpo de Cristo, la iglesia, siga la verdad en amor y sea edificada en amor. De esa manera, como una realidad alternativa a la sociedad, su estilo de vida basado en el amor y en la práctica de la justicia modelará nuevas formas de relación al interior de la familia, que a la larga actuará como fermento para transformar las relaciones sociales más allá del campo religioso. El lenguaje paulino sería el fruto del Espíritu, bondad, justicia y verdad. La iglesia, como cuerpo de Cristo y comunión del Espíritu, tiene que caracterizarse también por un estilo de vida que contrasta abiertamente con la práctica de vida de la sociedad circundante. ¿De acuerdo a Pablo? Seguir la conducta corriente entre los no creyentes e imitar sus malas prácticas implica contristar o entristecer al Espíritu. Incurrir en ello sería desconocer y menospreciar nuestra condición de miembros del cuerpo de Cristo y enlodar la realidad de que fuimos sellados para el día de la redención. En otras palabras, todo aquello que atenta contra el buen testimonio cristiano y enloda la vocación con que fuimos llamados, además de desfigurar nuestra condición de creyentes, entristece al espíritu de vida. La exigencia, por tanto, consiste en estar lleno del Espíritu, para que en lugar de andar de manera insensata, actuemos en forma responsable en cada dimensión de la vida, tanto en lo privado como en lo público. Pablo recuerda además a los discípulos de Éfeso el lugar de la palabra de Dios como la espada del Espíritu y de la oración como una de las armas para la lucha contra las fuerzas de la muerte, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La vida en el Espíritu, por tanto, no separa lo sagrado de lo profano y lo privado de lo público, y se visibiliza también en el conocimiento adecuado y oportuno de la palabra de Dios y en la práctica continua de la oración. En otras palabras, se trata de una espiritualidad integral que no enajena a los creyentes de la historia, pero que también espera una vida cristiana militante, sostenida en la inteligencia y la fe y en una vida continua de oración. En síntesis, escuchar a Dios, dialogar con Él y vivir plenamente la fe en Cristo en todas las encrucijadas de la vida. Acerca de la iglesia, como una comunidad niveladora, se puede afirmar que en la plenitud del tiempo de Dios, en el Kairos, cuando así lo determinó en su soberanía, Dios dio a conocer el misterio de su voluntad a través de Cristo, según la cual finalmente la reconciliación de razas, pueblos, culturas y la creación entera sería una realidad visible y la iglesia se constituiría en signo visible de esa reconciliación. De la perspectiva del Nuevo Testamento, misterio es algo oculto a los paganos, pero claro para los cristianos. Es un secreto cuyo significado ha sido revelado. Esto explica por qué la carta a los Efesios acentúa que según la voluntad de Dios se restauraría la armonía en un mundo en desorden, aboliéndose la distinción entre judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo, la iglesia. La muerte de Cristo en la cruz fue el precio que se pagó por nuestra liberación. Dios, hecho hombre, pagó un altísimo precio para nuestra redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Cristo entregó su vida en la cruz para que nosotros, habiéndolo aceptado como Salvador y Señor, disfrutemos de una vida completamente distinta a la anterior. En consecuencia, si Dios nos ha transformado, se espera que nuestra conducta personal, familiar y pública sea ejemplar y modeladora como señal de novedad de vida que la buena noticia del reino de Dios produce aquí y ahora. La gratuidad, imparcialidad y universalidad del amor de Dios son dimensiones de su gracia, del amor inmerecido que tiene por nosotros, amor que se mostró claramente cuando entregó voluntariamente su vida en la cruz. La salvación, sin embargo, no es solo personal, sino también cósmica, social y política. Dios se ha propuesto liberar no solamente a los seres humanos, sino a la creación entera, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí me quedo. Nelson, en su buena voluntad, como siempre, les puede facilitar todo lo escrito, porque él lo tiene. Ahí lo tiene, en su corazón, en su mente y también en su computadora. Así que él se los puede compartir si ustedes se lo piden. ¿Sí? Gracias. Gracias por habernos acompañado en este día. La presentación estuvo genial, nos ha desafiado, nos ha hecho pensar
Les invito para nuestra conferencia de mañana, El Espíritu y la Misión. Hermano Darío López nos estará impulsando a reflexionar en este importante tema. Los invitamos entonces para que se conecten. Que el Señor les bendiga.